Todos mis compas. De acuerdo, hoy estamos aquí para repasar el evento de la toma de la capital. Tengo preguntas sobre ello de jugadores, en la que, bueno, parece que andamos un poco perdidos. Vale, la toma de capital, en principio, vamos a expandir ahora las reglas y todos estos puntos de aquí a abajo, ¿de acuerdo? Pero aquí, digamos que hay dos vertientes, no en este momento. La primera vertiente sería la de que estamos tomando la capital entre los miembros del servidor, ¿vale? Intraservidor, es decir, el evento propone atacarnos incluso entre nosotros y las diferentes alianzas, pero ya depende de la política que cada uno tenga en su propio servidor, le dará un rumbo a la toma de capital o le dará otro, ¿de acuerdo? Yo espero que sea un rumbo pacífico, un rumbo pactado, un rumbo en el que hemos hablado o, o se puede recoger una diversificación de poder y minimizar así las pérdidas totales de cada jugador hacia una defensa de capitales, que ese es la siguiente vertiente, una defensa de capitales, perdón, perdón, una defensa de capitales que vendrá servidor versus servidor, ¿de acuerdo? Puesto que ahí cambiará un poco la cosa, en la que en esa vertiente sí que se jugará o más atacante o más defensivo y entrará en juego rellenar todos los huecos posibles alrededor de la capital para evitar que otras naves exteriores de otros servidores aterricen, controlar mejor las torretas al unísono como servidor más que como alianzas, ¿no? Pero esta vertiente número uno lo que nos propone es de alguna manera combatir entre nosotros por la capital, cosa que quizá no sea necesario si democráticamente elegimos un orden, elegimos un, sí, un tipo de organización que nos evite pérdidas mayores, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a empezar entonces a abrir las reglas que básicamente dicen eso y las voy a leer muy rápido con vosotros así en voz para que más o menos cale y quede las bases impactadas, ¿no? Dice, cuando se abre la capital, cualquier alianza puede enviar sus tropas de reunión hacia la capital. ¿Vale? Participar en los combates alrededor te va a otorgar ciertos puntos de competencia para abrir cofres y recompensas que tendrás después. Ahí es donde podemos pactar que puede haber un TBT para llegar cada uno a sus objetivos al abrir los cofres. Conquistar la capital aumenta el progreso de la ocupación y es decir que cuanto más ataques y más contribuyas, más posibilidades tienes de conseguirlas. Después dice punto número 4, el líder de la alianza ocupará la capital con el líder de la alianza que más daño ha hecho o que ha conseguido el 100% de daño ocupará la capital y se defenderá como una ciudad normal. 5. El presidente disfrutará de ciertos privilegios nombrando ciertos puestos que dan ciertos bufos, de los cuales podrían rotar, podrían repartirse cada cierto tiempo, etc., etc., democráticamente. Y 6. La alianza que ocupa la capital obtendrá poderosas mejoras, tanto como es ya el 5 y el 6 van un poco de la mano. Y el punto número 7, cuando la batalla por la capital comience por primera vez, habrá un evento de recompensa por puntos. Los supervivientes podrán ganar puntos y obtener recompensas al ocupar la capital o eliminar enemigos. ¿Vale? Ahí veis, otra vez vuelve a repetir o reiterar subtexto que eliminando enemigos, entre comillas, es decir, TBTs acordados, vais a obtener puntos, ¿vale? Este tocho de reglas pues ya lo tenemos visto en menos de un minuto. Incluso si le dais a mis vídeos a 1.5 de velocidad, yo muchas veces sé que me ando quizá un poquito por las ramas, divago un poco de más, pero bueno, solucionable si le dais a 1.5 de velocidad a mi voz y a mis vídeos, ¿vale? Y después repetís las cosas que no queden del todo claras. ¿Veis? Una vez leídas las reglas, nos vamos a la pestaña de presidencia, donde, bueno, aquí te dice cuáles van a ser las recompensas que otorga la capital por primeras tomas, ¿no? Más o menos como una ciudad, pueden echarle un vistazo a las que se refería en las reglas. Los presidentes anteriores no hay. Decretos son como mails que el presidente podrá hacer para una mejora del servidor y que vaya al unísono. Nombramientos de puestos que nombramos aquí, en lo que otorgará, nombraban las reglas, en los que otorgará ciertos bufos, ¿vale? A la velocidad de producciones, de todo, de ataque, de las tropas. Es decir, podéis echarle un vistazo
y estos cargos puedan ir rotando también, es decir, ciertos beneficios, ¿de acuerdo? Dentro de lo que conlleva controlar el Capitolio y llevar la presidencia, ¿de acuerdo? Los puestos, como habíamos dicho, y las recompensas, ¿de acuerdo? No tiene mucho más estas reglas, ¿vale? O sea que así que organizadamente vamos a poder tomar la capital. Actualmente en el servidor 343, pues hablando sobre el nivel a posteriori que tenga cada uno, los niveles de tropas que tenga cada uno, es decir, protegiendo un poco sus tropas y niveles para que no vayáis a estamparos contra un muro, ¿vale? Entonces estábamos hablando, o se está hablando de un ataque cooperativo por capas y por roles en los que ciertos jugadores se abrirán rallies directamente a la capital, puesto que pueden ser tanques, ¿vale? Tanques, me refiero rol tanque en este sentido de la palabra, y otras como capa B, como equipo B, un control de torretas, un asedio a torretas que son más débiles, que cuestan menos de tomar y que controlándolas y defendiéndolas mandan cañonazos y hacen daño masivo a la capital. ¿De acuerdo? Luego tenemos, bueno, sí, las recompensas por puntos y había también una pestaña, o a lo mejor estoy yo acostumbrado a verla en el otro tipo de, en la otra cuenta, una pestaña en la que también vemos, dependiendo de los TBT y el daño y las tropas que se ejecuten alrededor de la capital. Imagínense un Booster Day con TBT acordado en el que completáis la lista de apertura de cofres del día 6 del Booster Enemy y de la caza del enemigo y abrís esos cofres, ¿no? Pues esto tiene una mecánica similar. Vais a hacer puntos, en este caso alrededor de la capital, en este caso alrededor de la capital, va a rellenarse una barra de recompensas, de cofres en los que adquirir, y dentro de ellos, aparte de esto, van a haber, pues eso, unas recompensas dentro de esos cofres parecidas a las del VS, ¿de acuerdo? Si no recuerdo mal, vamos a abrir el VS para que veamos a lo que me refiero, una lista de cofres y de puntaje y de recompensas que estarán dentro de esos cofres, donde, si no recuerdo mal, pues van a dar medallas para el equipo de nivel y de color naranja, diamantes y llaves doradas, no sé si me lo estoy inventando, o sea, es decir, recompensas masivas, ¿vale? Recompensas muy importantes, muy jugosas, que se alcancen esos niveles para poder abrirlas dentro de lo que viene siendo la batalla por la capital, dentro de lo que viene siendo el terreno por la capital, que vamos a verlo, que va a ser entonces una batalla por la capital dentro de ese terreno y de estos perímetros, ¿de acuerdo? Cerca de estos perímetros se puede tener lugar y dentro de estos perímetros estaremos sin protección y puntuaremos dentro de lo que viene siendo los requisitos por la batalla de la capital. Es decir, que trataremos de pelear aquí dentro, cerca de nuestro compañero Fastest, y trataremos de evitar estar fuera de la zona, cerca de nuestro amigo Loer, ¿vale? Eso en cuanto a la primera batalla y la primera batalla por la capital y la primera vertiente. Y la segunda vertiente, servidor contra servidor, aquí esperen ver que todo el centro pueda estar copado de todos nuestros HQs de jugador, de servidor, para no dejar hueco a ningún HQ del servidor externo a entrar y acceder a la capital. Es decir, todo esto estaría lleno de HQs y nuestros enemigos tratarían, la única opción que tendrían sería situarse en el perímetro de la capital, y ahí va a haber un combate y una defensa
gorda hasta poder acceder dentro, controlar torretas y hacernos daño. Pero esa es la vertiente número 2, SVS, que no está proponiendo actualmente la batalla por la capital intra-servidor, ¿vale? Hechas esas dos diferencias, comentadas esas dos tipos de estrategia base, lanzadas así al aire, en mi idea, podemos hacer de la toma de la capital algo menos agresivo de lo que y menos hiriente y menos perdedor, ¿no? En lo que viene a referirse a recursos, tropas, esfuerzos, dinero al fin y al cabo, quien invierte algo en su cuenta, para minimizar esas pérdidas entre nosotros y hacer más liviana, más smooth, más suave esa recogida de puntos, esa toma de capital, ese control de capital y este evento en definitiva, ¿vale? Échenle un vistazo, espero que haya servido de guía estas palabras, este vídeo, espero que haya servido un poco de base para lo que pueda ser esta vertiente número 1 de batalla por la capital intraservidor. Estas son, como digo, un poco las bases. Vean el vídeo cuantas veces necesiten para solidificar esto. Hagan buen juego. Nos vemos en el centro.